necesitamos hablar pactualmente. ¿Alguien quisiera abordar la idea, los conceptos, rasgos de este pacto de obras? Pacto de obra, porque tenía que ver con hacer algo y tenía que ver con el obedecer a Dios, lo que incurría en desobedecer a Dios. Este pacto no es un pacto de fe. Dios le dio al primer Adán mandamiento y precepto que lo hubiera sido para vida si lo hubiera obedecido. Buenas, bienvenidos a esta otra edición de su programa Centrado en el Evangelio. Somos un grupo de pastores y maestros de la Iglesia Bautista de Tamiami, aquí en el centro de Miami, donde queremos exaltar la cruz de Cristo en todas las cosas. Y en este programa en particular, centrado en el Evangelio, queremos que la conversación acerca del Evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo nunca termine. Continuamos en la reflexión y enseñanza que traíamos la semana pasada acerca de hablando pactualmente, que para hablar de la historia de la redención, la persona y la obra de Jesucristo, su muerte, su resurrección, la ejecución de esta salvación, necesitamos hablar pactualmente. Y para esto comenzamos hablando del pacto eterno, aquel que fue acordado en el seno de la Trinidad en la eternidad, donde el Padre y el Hijo acuerdan que el Hijo va a cumplir los términos de ejecutar la obra de redención en carne para de esta manera recibir la herencia, la exaltación, la prominencia de la gloria de aquella cabeza nueva de la humanidad como el último Adán. De este primer pacto nos enfocamos allá en Juan capítulo 17, este pacto en la eternidad, en el seno de la Trinidad. Podemos entonces enfocarnos en cómo se ejecutan entonces en la historia este pacto de la redención. Y para esto queremos comenzar allí desde el jardín del Edén, mirando a los términos que Dios estableció para el primer Adán. Recordamos que hablamos de pacto en términos de una relación entre varias partes, en este caso Dios, el pacto de la redención con el Hijo, pero el pacto ahora de los que vamos a hablar, que es el pacto de obras y el pacto de gracia, vamos entonces a ver quiénes son los pactantes, las partes en este pacto, cuáles son las condiciones, qué es lo que se promete y qué es también la sentencia que se amenaza si se incumple el pacto. Y para esto entonces nos remitimos al pacto de obras, allá en Génesis capítulo 2. Antes de leer la cita, ¿alguien quisiera abordar la idea, los conceptos, rasgos de este pacto de obras? Yo quisiera un momentico volver a lo que dijo el hermano Wilfredo cuando estábamos terminando y recordarnos a los programas anteriores que hicimos nosotros, que Dios actúa con nosotros en historia, que eso es algo que no vemos en ningún otro libro supuestamente teológico, supuestamente de Dios, ¿no? Yeah. Dios actuando con nosotros en historia. Ahí estamos en Juan 17. Ahora es la hora. Ha venido la hora. Esto es algo predeterminado por Dios, que va a ocurrir en la historia, en tiempo y tierra. No se queda en lo místico, sí que Dios te ha amado con un amor eterno. No, baja a un momento preciso, impacta espacio y tiempo. Y lo vemos empezando en el mismo Génesis 1. En el principio, Dios. El Dios trascendente se va a hacer inmanente. El Amén. Dios eterno de los cielos también es el Dios que quiere morar con nosotros. Y por eso es que entra en pactos, condesciende a hacer pactos con el hombre. Y lo primero que vemos es este pacto con, la Biblia le dice, el primer Adán. El primer Adán. Hay una relación de Dios con este primer Adán. ¿Qué podemos decir acerca de este primer Adán en este pacto de obras? Bueno, este pacto lo encontramos ahí en Génesis capítulo 2 y vamos a leerlo un momentico, vamos a leer la cita. Ahí en Génesis capítulo 2, comenzando en el versículo 15, dice así la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Nosotros podemos ver cómo Dios puso allí a Adán en el medio del huerto, y Adán tenía todas las cosas, y Adán tenía dominio sobre todo. Solamente Dios le dio este mandamiento, le dio esta encomienda que no podía comer de este árbol. Y si comía de este árbol, la sentencia era la muerte. Podemos ver, hablando sobre el tema que estamos tocando ahora, que tiene que ver con el pacto, podemos ver cómo Dios establece este pacto con Adán. ¿Y por qué es un pacto de obra? Porque tenía que ver con hacer algo y tenía que ver con el obedecer a Dios. Ciertamente. Y lo que incurría es desobedecer a Dios. Este pacto no es un pacto de fe. Este pacto es un pacto de obras, es un pacto de obediencia, donde Dios, como una de las partes, le da un mandamiento a Adán. Adán debía guardarlo y Adán no guarda este mandamiento y Adán transgrede, que vamos a ver después en el próximo capítulo. Excelente, excelente. ¿Alguien más quiere comentar sobre lo que ha compartido Ruslan o añadir algo a las ideas? Yo quisiera agregar a la idea esa que el problema del hombre es que con el hombre, no con Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de Dios, sino el problema del hombre ser imagen y semejanza de Dios, que quiere ser Dios. Y inmediatamente se le olvidó que Dios lo tomó del polvo para que viviera humilde, humillado delante de él, acordándose, te saqué del polvo y enseguida quiso jugar a Dios. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual implica que es creado rectamente. Amén. En una justicia, en una rectitud original. Ese primer Adán es justo, es santo, ¿verdad? No tiene pecado, una naturaleza justa y santa sin pecado. Pero también sabemos que podía Adán caer, podía pecar. ¿Cuál es la condición que vemos aquí con la particularidad de este árbol, del bien y del mal? Podemos establecer que hay como una probatoria. Es creado en una posición no de perfección escatológicamente hablando, en el sentido de que ya va a haber cambios, ni va a haber ninguna posibilidad de caída o de afectación, no. Aunque el primer Adán es creado justo, recto, santo, que refleja el carácter de Dios. ¿Por qué Adán es justo, santo y recto? Porque Dios es justo, es santo y es recto. Y es puesto entonces en una probatoria. ¿Y cuál es la probatoria? Si obedeces este árbol, si no comes del árbol, ¿verdad? Vives. Pero si comes, entonces morirás. Vemos entonces, como señalaba Ruslan, que hay una promesa, hay un desarrollo, hay un movimiento hacia vida o para ser establecido perpetuamente en vida sobre la base de la obediencia, conforme al precepto, al mandamiento que Dios le dio al primer Adán. Por eso es que le llamamos un pacto de obras. Podemos decir un pacto de obras, hay personas que lo han llamado el pacto original, el pacto de la creación, el pacto de obediencia, a veces la semántica, pero lo importante es este concepto, que para poder avanzar a esta perpetuidad de vida, había que pasar esta probatoria. Dios le dio al primer Adán mandamiento y precepto que le hubiera sido para vida si lo hubiera obedecido. Y sabemos también que en esta probatoria hay un adversario ahí en el trasfondo que después le vemos salir, la serpiente antigua. Va a venir una tentación a la vida de este primer Adán. Y vemos entonces del otro lado, cuando pasamos a Génesis 3, que también hay una recompensa. Pastor, pudiéramos añadir algo acerca de Adán. Por supuesto. Quiero añadir un punto que creo que es importante, porque cuando Dios pone en el huerto del Edén a Adán, tal como explicaste, era un hombre justo,
Era un hombre de acuerdo al propósito hecho de Dios santo, pero él tenía una característica muy importante, que es de resaltar que él sí tenía el libre albedrío para decidir o servir a Dios, obedecerlo o rechazarlo. Quiero puntualizar en eso porque es el único ser humano que desde el punto de vista de la aceptación o rechazo de Dios tenía libre albedrío. Después de aquello, toda la humanidad cayó en Adán y muertos en nuestros delitos y nuestras pasiones, ninguno de nosotros tiene ese libre albedrío para voluntariamente acercarse a Dios como sí, creo que lo tenía Adán. Ciertamente, ciertamente, y esto ha sido una controversia a lo largo de los años de la historia, pero me vale la pena resaltar aquí que el término libre albedrío como tal no es un concepto necesariamente de un desarrollo bíblico. Ha sido más un concepto quizás filosófico, pero ciertamente me gustaría más quizás hablar en esos términos y decir que la voluntad del primer Adán era libre del pecado. Amén. Por lo tanto, podía escoger entre el bien y el mal. Podía escoger entre el bien y el mal conforme a la naturaleza, ¿verdad?, que Dios le había concedido en la creación. Él podía haber tomado esa decisión, haber obedecido, porque era libre del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Y aquí, bueno, nos pudiéramos complicar un poquito más. Ciertamente, como sabemos, en las confesiones dicen que, ¿verdad?, todas las cosas obedecen al decreto eterno, a la última voluntad de Dios. O en ese aspecto es que nosotros hacemos un paréntesis y decimos, no hay un libre albedrío en el sentido filosófico que se ha establecido, porque al final del día, el único libre de decisiones finales es Jehová. Y el Dios creador y sustentador de todas las cosas. Pero ciertamente, conforme a su naturaleza, él podía escoger, era libre del pecado, por lo tanto, podía haber escogido conforme a su naturaleza recta, santa y justa. Pero sabemos obedecer el pacto o no obedecer el pacto. Obedecer o no obedecer el pacto. Y algo eso muy Sí, adelante, adelante. Algo muy interesante que quería hablar sobre este pacto, que vemos que fue un pacto unilateral, que es importante. Dios pactó con Adán, sin Adán tener ninguna característica especial por la cual Dios necesitara pactar con él. Sino, sí, es un pacto condicional. Es un pacto condicional, pero Dios toma la iniciativa, Dios es unilateral, Dios le establece condiciones, y esas condiciones que Dios le establece, que ya las leyó mi hermano Rublán en Génesis 2, el desobedecer las condiciones llevaba una consecuencia. Y por eso ahí vimos que hay un pacto. Qué interesante, ¿verdad? Y lo que se ha referido Wilfredo es que Dios condesciende a entrar en pactos con la humanidad. Con el hombre. En otras palabras, aunque este pacto es bilateral, quiere decir que depende de las dos partes en términos de condiciones, hay una condescendencia divina. Dios condescendió en entrar con el primer Adán en un pacto que le hubiera sido para vida. No tenía que hacerlo. En ese caso, ese pensamiento de que es la iniciativa, siempre la iniciativa divina en todos los pactos, ya sean condicionales o incondicionales, unilaterales o bilaterales. ¿Algo más que quisieran añadir al respecto sobre esta cita? Añadir en lo mismo la frase que yo aprendí de R.C. Sproul Jr., y es que en toda historia solamente han habido 3 personas con libre albedrío y solamente una no pecó. Hablando de Cristo, el único que no pecó. Adán y Eva fallaron, y Cristo, el hombre Dios, el Dios hombre, ven, ahí vemos ese plan eterno, que cuando nosotros fallamos, Él viene y toma y hace lo que Adán, lo que nosotros nunca hemos podido hacer. Amén. Hablando de este Adán, que era la cabeza representativa, ¿no?, para todos nosotros en la humanidad, cuando Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu decidieron hacer este pacto, sabía que iba a haber un costo grande, porque el hombre iba a caer y iba a pagar un precio
incalculable toda la creación. Pero lo grande del pacto, Dios sabiendo que iba a pasar esto, también tenía ya otro costo aún más grande que pagar, y lo iba a pagar él mismo en la cruz. Amén. Amén. So, el hombre tuvo ese costo de la muerte, pero le costó también la muerte a su hijo en la cruz para salvar y redimir a la humanidad. So, vemos el gran amor de Dios hacia su creación, hacia la imagen de la creación que él hizo en esto, en ese gran costo que pagó Cristo al morir por nosotros pecadores. So, ciertamente esa era la sentencia, ¿no? de quebrantar este primer pacto, que es la muerte. Muerte física y la muerte espiritual, que es la condenación eterna o la segunda muerte. So, eso refiriéndonos de vuelta a los términos del pacto, ¿no? Ahí tenemos las sentencias. La sentencia por la desobediencia. ¿Y cuál era el premio? ¿Cuál era la recompensa? Ya lo hemos mencionado, pero podemos ahí citar también en Génesis 3, donde dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Se fijan, el comer de este árbol era el vivir para siempre. Este árbol funciona aquí en el huerto del Edén como un sacramento, ¿verdad? Como una señal, un medio físico a través del cual Dios otorgaba bendición. Y lo vemos aparecer después, ¿verdad? Allá en Apocalipsis, ya en el estado perfecto. Vale la pena destacar que Adán aquí no es perfecto. A veces las personas utilizan este lenguaje. No es perfecto, ¿por qué? Porque está en una probatoria, porque puede caer, ¿verdad? Y porque todavía no ha alcanzado el final escatológico. So, vemos que aquí en el huerto del Edén hay un final escatológico. Es decir, Dios siempre se ha planteado un final a su obra. Y el final es el hombre ya en perfección, en un estado donde no puede caer, en comunión con Dios eterna, en una creación donde el enemigo ha sido derrotado y cualquier amenaza al reino de Dios ha sido vencida. So, el primer Adán es puesto en esa condición. Ruslan también mencionaba en una de nuestras conversaciones esos tres oficios. En uno de nuestros programas, en realidad, en el primer programa, él recordaba los tres oficios de nuestro mediador. No sé si quieras ahora volver a mencionar esto en términos del pacto de obra, cómo es que se refleja no solo el hecho de que Adán tenía que obedecer un precepto, sino que tenía un mandato con tres oficios a desarrollar. Bueno, sí, regresando a ese pacto original y mirando los tres oficios de Cristo, en cierto modo eran los mismos oficios que tenía Adán como representante de toda la humanidad, como cabeza federal de toda la humanidad, porque Adán estaba supuesto a ser ese profeta de Dios, aquel que traía a la palabra de Dios, aquel que traía el buen consejo de Dios, aquel que venía a hablar a su descendencia de parte de Dios. También era aquella persona que debería ser aquel sacerdote que estaba interviniendo por toda su descendencia delante de Dios. Era aquel intermediario, era aquella persona que estaba puesta como cabeza de toda la humanidad y como rey también, porque era aquella persona que era el gobernante de toda la humanidad, de toda su descendencia, y no solo de toda la humanidad, de toda su descendencia, sino de toda la creación, porque Dios lo puso como cabeza de la creación, le puso nombre a los animales, le hizo toda cierta de cosas y Dios le dio dominio sobre todas las cosas para que Adán estuviera a la cabeza de esto. So, Adán ha fallado en ese sentido, en ese rol de sacerdote, en ese rol de profeta y en ese rol también de rey. Ahí en el pacto, cuando Dios establece esto con Adán, nosotros podemos ver que cuando Adán falla, Dios viene y le reclama a Adán, no le reclama a Eva, porque Adán estaba puesto como cabeza federal o cabeza representativa de este pacto, de toda la humanidad, de toda la descendencia que iba a venir
después entre él y Eva. Por eso es que Dios viene y habla con él y no con Eva. Excelente. Hay un paralelo, no se fijan, una correspondencia entre los pactos y las cabezas federales. Y esto es la cohesión de la interpretación bíblica. Hay personas que rechazan la teología, rechazan, ¿verdad?, el entendimiento, pero la teología es el entendimiento de la historia bíblica. Y la historia bíblica vemos que Dios la basa sobre la obra representativa de estas dos cabezas, el primer Adán y el último Adán, Cristo. Y estas dos cabezas están en relaciones de pacto para con Dios. Me viene a la mente cómo el escritor de Hebreos cita de los Salmos allá en Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese salmo, en su sentido escatológico, redentor, se refiere a Cristo, pero en su sentido original, creacional, se refiere al primer Adán. Se refiere precisamente a esos oficios donde un hombre a la cabeza de la humanidad va a enseñorear, va a ser rey, ¿verdad? Va a ser profeta, va a hablar la palabra de Dios y va a ser sacerdote, va a entregarle una obediencia que le agrada a Dios y que Dios acepta. Algo más que quieran añadir, hermanos, al respecto del pacto de obras, con esta escena principal y original allí en el huerto del Edén. También, pastor, podríamos resaltar que Dios le dio un solo mandamiento allí a Adán y Excelente. Sí. solamente transgredir este mandamiento fue suficiente para acarrear la muerte eterna, la muerte física también, la muerte eterna, para caer en condenación, para acarrear el castigo de Dios, la ira de Dios, para caer en pecado, en condenación. Un solo pecado, porque Dios le dio un mandamiento. Cuando nosotros miramos a este primer pacto, Adán tenía que tener una obediencia perfecta. Y Adán, aunque Dios lo hizo del polvo y sopló vida sobre él, le dio vida, porque Adán no tenía vida en sí mismo, él debía mantener esta vida con su obediencia. Él tenía que permanecer en los términos de este pacto, obedeciendo a Dios, para poder prolongar su vida y la vida de su descendencia. Claro. Y al Adán fallar a este mandamiento, solamente fue suficiente el quebrantamiento de este mandamiento para acarrear condenación eterna para él y toda su descendencia. Y toda su progenie, su descendencia. Ciertamente, para poder tener derecho al árbol de la vida, había que pasar esta probatoria de obediencia, y Adán era el hombre representativo. Me gustaría, para terminar este programa y después entrar en una extensión que yo creo que es necesaria acerca de lo que significa el pacto de obras. Ruslan mencionó que había un precepto que le fue dado, ciertamente un precepto dentro de un ámbito creacional de dominio, de lo que significan los tres roles de esta primera cabeza representativa. Pero ese precepto que Adán tenía que obedecer, la Biblia y los teólogos y los estudiosos se dan cuenta que este precepto es un precepto que es conforme al carácter de Dios que es revelado después, posteriormente, de una manera más detallada en la ley. ¿Qué creen ustedes de ese primer precepto en comparación y contraste con los 10 mandamientos después en el Decálogo? Veo ahí que ocurre algo importante, señalando que ahora hay que desarrollado cómo es que hacer esto con los 10 mandamientos. Pero vemos que ya es imposible hacerlo como
pudiera haber sido fácil. Esa mata de conocimiento el árbol. La mata es en Hialeah. Ese árbol no existe ya como una oportunidad para el hombre, porque entonces tiene que ser en otra forma, uno como el hombre, Dios mismo, y es eliminado. Ya eso no es la opción. Sí, todo este programa ha cambiado aquí y entramos en un programa completamente diferente a este. No hay opción a esto. El árbol de la vida es quitado del huerto del Edén. Es quitado. Porque el árbol de la vida representa la recompensa escatológica. La recompensa escatológica sobre la base de la obediencia al mandamiento de Dios, ¿verdad? Y la conexión que quería sugerirles y establecer aquí para movernos adelante es que la Biblia dice que el que vive conforme a la ley de Dios es aquel, ¿verdad?, que puede ser justificado delante de él sobre la base de sus obras. Si alguien, como en este primer pacto, no hay nada malo con un pacto de obras. Es decir, no debemos rechazarlo, al contrario. Es precisamente el camino de Dios para poder de una manera llevarnos escatológicamente al final de poder morar con Él. El Dios justo, santo y perfecto, ese es su universo moral y espiritual. La justicia, la santidad, la perfección espiritual de obediencia conforme a su carácter. Y en este precepto sencillo y único está también contenido en forma de semilla todos los mandamientos del decálogo, de la ley santa, justa y perfecta de Dios. Porque a veces alguien pudiera decir, bueno, pero para la vida, como dice Pablo después, el que haga estas cosas, hablando de los 10 mandamientos y de su ley. Pero aquí tenemos un mandamiento, un solo precepto. ¿Qué podemos allí establecer? ¿De qué manera? ¿Verdad? Es que vemos aquí una relación entre este mandamiento en el huerto del Edén y los 10 mandamientos después en el pacto mosaico. Me gustaría leer en Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, que es lo que Dios vino a traer después para republicar ese pacto de obra ya más amplificado, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Excelente, excelente. Adán no pecó conforme al resto de nosotros. Él pecó, por supuesto, en su estado probatoria, en una condición sin pecado, pero también pecó sin el pacto de ley, en el sentido del pacto donde vemos los 10 mandamientos, etcétera. Correcto. Sin embargo, le es contado como pecado, porque ir en contra de aquel precepto era ir en contra del carácter de Dios y de su ley. ¿Qué es lo que la ley demanda? Sabemos en su esencia. Ama a Dios y ama al prójimo. En ese precepto de obedéceme, no comas de este árbol, está implícito la obediencia de la ley, la obediencia del amor, del amar a Dios y de amar a su prójimo en aquel precepto. Por lo tanto, después vamos a ver qué sucede después que salimos del Edén y de la caída en dirección y bajo el pacto de gracia. Vamos a hablar ahora próximamente de una republicación de este pacto de ley, como lo vamos a ver en el pacto mosaico. Pero dejamos entonces establecido esa correlación. Ese primer precepto es conforme al carácter de Dios, refleja el espíritu de su ley en cuanto al amor a Dios y el amor al prójimo. Y por supuesto, entonces, le queda allí la sentencia de pecado y de muerte al primer Adán al haberlo quebrantado. Entonces, vamos a concluir aquí. Vamos entonces a dejar este programa del pacto de obras original sentado y vamos a movernos adelante en el próximo programa centrado en el Evangelio, donde la conversación acerca de Cristo y de su gracia nunca termina. Amén.